El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, habían ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Es increíble recordar que solo una semana ha pasado después del tiroteo en la Orlando Club. Hay mucho tristeza, y el tiroteo fue muy malo. Por eso las iglesias, había vigilias de oraciones en las iglesias. El obispo Noonan, él presidió una vigilia de oración el lunes pasado. Él dijo: una espada hirió el corazón de nuestra ciudad. A sword has pierced the heart of our city. Él dijo: no era una tragedia random como un huracán o terremoto, pero una espada y en las manos del malo. El martes había una vigilia aquí en nuestra iglesia, vigilia de oración, y hay 50 flores aquí, 50 flores al frente, una flor para cada víctima, 49 víctimas, y una flor por Omar Martín. El jueves, la ciudad de Oviedo, por la iglesia Cross Life Church, ha organizado una vigilia de oración en Oviedo en el Park. Y el Padre Dom predicó en esta vigilia, y él predicó sobre la sanación. Y después de la vigilia de oración, the Cross Life Church nos donó las flores aquí al lado. La primera vez en 23 años de mi vida como sacerdote que una iglesia bautista donó flores a la Iglesia Católica. Pero es bueno, ¿sí? Es bueno. Un mensaje por todas las vigilias de oración es la unidad entre todas las personas, todos los pueblos.
Es un pecado juzgar a una persona por su orientación sexual, su nacionalidad. Es un pecado juzgar a una persona por su religión. Si la persona es gay o muslim, inmigrantes, latinos, es un pecado juzgar a esas personas. En vez de esto, en la segunda lectura, Pablo nos dijo, ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer. No existe diferencia, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. La unidad que buscamos como una ciudad es por nuestra humanidad, pero la Iglesia tenemos una unidad deeper, una más gran unidad por Jesucristo. La unidad que buscamos es en Jesucristo. Se dice que hay 5 etapas de dolor, 5 etapas de dolor, de sufrimiento. La primera etapa de dolor es shock. No lo creo, es imposible. Yo recuerdo el domingo pasado, primero una persona me dijo que 20 personas han sido matadas. No lo creí. Pero más tarde, por la televisión dijo, hay 50 personas, 50 víctimas. Y la persona dijo, no es 1-5, es 5-0, 50 personas. Es increíble, shock. La segunda etapa de dolor es la ira. Un columnista, Scott Maxwell, de la periódico, escribió, la ira es una emoción evidente, pero es poco satisfactoria para dirigirla a un hombre amado que ya está muerto. Así apuntamos el dedo a otros lugares. Entonces, cuando comienza la política y cuando las tragedias se convierten como manchas de tintas de una prueba psicológica, donde las personas ven solo lo que quieren ver. Dependiendo de su punto de vista, el tiroteo fue una prueba de que necesitamos más leyes de armas, un menor número de inmigrantes musulmanes o una nueva política terrorista, lo que sea. Cualquiera que fuera lo que ya estaban pensando sábado por la noche, mucho antes de que las balas empezaron a volar, usted pensaría a lo máximo el domingo por la mañana. Si se tiene ira al ISIS el sábado, si tiene mucho más ira el domingo. Si tiene ira al presidente Obama el sábado, si tiene mucho más ira al presidente Obama. Si tiene ira al NRA, National Rifle Association, si tiene más ira ahora. Ira es la segunda etapa. La tercera etapa de dolor es negociar un trato. Tal vez si oro más, tal vez si vengo a la misa, tal vez si pertenezca a la iglesia, buenas cosas pueden suceder. Eso, negociar un trato. El cuarto etapa de dolor, depresión, mucha tristeza, mucho dolor. Tristeza profunda, más profunda que palabras. ¿Cómo se puede vivir sin esta persona, un hermano o hermana en tu vida? Hoy es el Día de los Padres y por unos padres, por 50 padres y madres, es un día de mucho depresión y dolor. No es justo tener que enterrar a su niño. Es normal que los niños entierren a sus padres después de una vida larga, pero
Hoy es un día de mucha tristeza por los padres y madres. Y la quinta etapa de dolor se dice es aceptación, que la vida continúa. La vida continúa, la realidad es eso, tiene que continuar la vida, tiene que vivir. Como cristianos, tenemos una etapa otra. Tenemos una etapa más. Pero volveremos a eso, solo espera. El Monseñor Bob Weiss es un graduado de Bishop Moore High School, un pastor de la Iglesia Católica San Rosa de Lima en Newtown, Connecticut. El Monseñor Weiss habló el año pasado, septiembre pasado, a los sacerdotes de aquí en Orlando. Y recuerda que Newtown, Connecticut, donde Monseñor Weiss vive, es donde era tiroteo contra Sandy Hook Elementary School en diciembre de 2012. Monseñor Weiss nos dijo, él fue al tiroteo, después del tiroteo a la escuela, y es como una zona de guerra. 20 niños de edades de 6 y 7 años, 20 niños mataron, 6 maestras y el asesino. El Monseñor Weiss visitó a las familias de muchos de los niños. Él presidió a muchos de los funerales para los niños y sus maestras. Y cada sacerdote puede decir que el funeral más difícil es un funeral para un niño. Y muchas veces cuando él nos dijo su historia, él paró para llorar. Monseñor Weiss nos dijo, sacerdotes, que hay unas bendiciones en Newtown, Connecticut. Agregaron una misa porque más gente viene ahora a la iglesia. Y agregaron un grupo para los hombres. Ellos recibieron juguetes de todas partes del mundo. Ellos tienen ahora un toy chest para dar juguetes a los niños. Y donde estaba la escuela Sandy Hook es ahora una nueva escuela y memorial. Él nos dijo, sacerdotes, es muy difícil para él para perdonar y dejar su ira. Él nos leyó de un periódico después de diciembre de 2012 hasta agosto de 2015, 2 años y medio, hay 84,000 personas han muerto matando con armas en los Estados Unidos. Más de 84,000 personas. Recuerda que en Japón se dice que 6 personas han sido matadas cada año. 6 personas. Cada día en los Estados Unidos más de 80 personas con armas. Él dijo que él tiene ira porque las enfermedades mentales, como el joven que mató al toro, él no recibió ayuda para falta de recursos. Él nos dijo que hay consecuencias en su ciudad. El aumento en violencia doméstica, el aumento en DUIs, driving while intoxicated, el aumento en abuso de las drogas, prescripción,
Él dijo que los graduados de la escuela secundaria no quieren ir a la universidad fuera de la ciudad. Ellos tienen miedo de dejar su hogar, de dejar su familia. O sea, hay consecuencia. Y Monsignor Weiss nos dijo que sufre de PTSD, insomnia, aumento de peso, presión alta, y él recibe ayuda psicológica en terapia. Al oír su historia, me sentí orgulloso de ser católico. Me sentí orgulloso de ser sacerdote. Monsignor Weiss es un buen pastor. Un buen pastor. Y su trabajo por el rebaño me recuerda de una persona que se llama Mother Jones. En el siglo XIX, ella era maestra, modista, organizadora laboral, y ella dijo: ora por los muertos y lucha como demonio por los vivos, como Monsignor Weiss. La esperanza que sostuvo a Monsignor Weiss y el pueblo de Newtown, Connecticut, la esperanza que sostuvo el pueblo de Charleston, South Carolina. Ayer era el aniversario de un año después de 9 personas mataron en una iglesia. Su esperanza es nuestra esperanza. La sexta etapa del dolor es la esperanza. Después de shock, ira, negociar, tristeza, aceptación, por nosotros, católicos cristianos, tenemos una otra etapa, esperanza. Nuestra esperanza es Cristo, Jesucristo. Él vino para sufrir y morir por nuestros pecados. Él dijo, es por su voluntad libre. Es necesario que el Hijo de Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que sea entregado a la muerte, que resucite al tercer día. Y la profeta Zacarías dijo, en aquel día brotará una fuente que los purificará de sus pecados. Sus heridas nos sanan. Por su sangre hemos sido lavados, hechos limpios. En vez de ojo por ojo, que nos hace ciegos, Él nos ofrece su perdón y su paz. Cristo es nuestra esperanza. Pero no solo sufrió y murió, Cristo ha resucitado. Recuerda, después de 3 días, el domingo de Pascua, Dios su Padre lo resucitó. La tumba está vacía. Jesús es más que un ejemplo moral, Él es más que un maestro, Él es el Señor que vive. Jesús no vino para que personas malas mejoren, Jesús vino para que personas muertas vivan. Personas muertas de adicción, injusticia, indignidad, despresión y violencia. Personas sin fuego, triste, desolado, unido, sin espíritu. Para los ciegos, sordos, olvidados, oprimidos, desempleados, inmigrantes, Él vino. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Jesús. El Señor vive para nunca más morir. Él ha conquistado el mal y el pecado por su cruz y resurrección. Y según el profeta Micaías,
Él será juez entre pueblos numerosos y árbitro de naciones poderosas hasta las más lejanas. Con sus espadas forjarán aradas y podadoras con sus lanzas. No más levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Y Jesús nos llama. Él nos llama a seguirlo. Él dijo, si alguno quiere acompañarme, como el Monseñor Wise, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, no pone a sí mismo al frente, pero otros. No se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. No sigamos una idea, no sigamos un programa, sigamos una persona, Jesucristo. Pues el que quiere conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará.